del tema que nos convoca para arrancar en este momento. Y además acabo de entender que fue una idea. ¿Vieron cuando la idea se hace pública, trasciende y ahí se arruina? Más o menos así, o por lo menos se armó una gran polémica en torno a hasta lo que era una idea en principio, sobre la promoción de los niños, de los chicos en primaria. Ajá, ok. Vamos a ir con eso para arrancar. Bueno, muy bien, Buen programa. Hasta mañana. Gracias. Chau, chau. Buena tarde para ustedes. Y buenas tardes para todos en casa. Bienvenidos a Esta Boca es Mía en este comienzo de semana, donde si bien el fresquito se siente, prometen que va a estar así agradable, con sol, ¿no? Bien, un fin de semana espectacular. Bueno, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Finalmente hablamos de primaria, hablamos de lo que fue en principio una idea que surge de Inspección Técnica de Primaria de que, como pasa en otros países del mundo, bueno, por aquel debate de si será o no el 2020 un año perdido, muchos países han resuelto todos promocionados. Todos aprueban, todos pasan de año. Lo que obviamente generó una gran polémica, empezando por los propios maestros. Mirá. La Federación Uruguaya de Magisterio criticó que primaria plantee ahora que todos los escolares pasen de año sin calificación como consecuencia de la pandemia. Los esfuerzos que han hecho las familias, los docentes, los directores, los centros educativos, y en septiembre le dicen que el niño va a pasar de año. La estrategia de las autoridades de la educación es que el año lectivo 2020 y 2021 sean entendidos como una unidad, informó este viernes el diario El País. Los escolares terminarán las clases en diciembre, pero no tendrán calificaciones hasta dentro de un año, en diciembre de 2021. Tal vez podríamos estar de acuerdo con esto. Ahora, ¿es pertinente esto decirlo en septiembre? Faltan 3 meses para seguir trabajando. ¿Vamos a tirar la toalla? Nosotros no. La dirigente de la FUM señaló que lo acordado con las autoridades de la educación era, en una primera etapa, evitar la desvinculación de los alumnos durante la emergencia sanitaria. En una segunda etapa, profundizar los aprendizajes y en una tercera, determinar qué hacer con las evaluaciones. La Federación de Magisterio manifestó sorpresa. Dice haberse enterado de esta propuesta a través de la prensa. La Federación y el Consejo de Primaria se reunirán este lunes. Alguien tuvo una idea y otro tuvo la idea de contarla y ahí se complicó. A ver, hay países que han tomado esta decisión y ¿qué septiembre? Ya en abril lo comunicaron. Tiene mucho sentido lo que plantea Elvia Pereira, ¿no? Es decir, bien, ¿qué hacemos con la disparidad de esfuerzos que hubo? ¿No? A ver, otrora se criticó siempre el famoso pase social, ¿no? Sobre el entendido que, bueno, había que motivar a partir también de cómo se esfuerza cada uno. Bueno, ¿estaría pasando lo mismo? ¿Sería la misma injusticia de resolver que todos aprueban como resolver que todos pierden? ¿Cambia en algo que se maneje de que es una unidad 2020-2021? ¿Cambia la perspectiva de esta idea? Y otro punto, ¿era hora que había que informarlo o hubiera sido distinto si nos informábamos más a fin de año? En fin, para debatir sobre este asunto nos está acompañando Pablo Cayani, consejero de primaria. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Era una idea a la que le faltaba pulir mucho cuando trasciende o no va a variar mucho de lo que ya está planteado? A ver, en realidad el COVID-19 en educación afectó al 92% de los estudiantes del mundo. Al día de hoy 50% de los estudiantes del mundo, es decir, la mitad siguen sin clases. Los países que no han podido abrir escuelas o que tienen peores condiciones en términos de conectividad han decidido la promoción automática. Eso lo hizo Argentina hace menos de un mes, pero los países que cerraron definitivamente el año escolar en marzo-abril lo hicieron en ese momento. Y Uruguay tenía ciertas ventajas porque tuvimos actividades a distancia con mucho trabajo de familias, docentes y gurises durante el cierre de escuelas, pero además pudimos abrir escuelas con menos días y menos horas, pero hay actividades presenciales y hay mucho trabajo en ese sentido. Una de las dificultades que estamos teniendo es la asistencia voluntaria y ese 30-20% de gurises que no están participando de actividades presenciales. Y yo creo que esta noticia
conspira contra todo el trabajo que están haciendo las escuelas de Motivar la convocar a esos niños. presencialidad, Efectivamente. exacto. Lo cierto es Pero que entonces vamos por partes. ¿Es un tema del tiempo en el que salta esta idea al público o la idea en sí misma es cuestionable? lo cierto es que nosotros tenemos que hacer un cierre de año Sí. y esto implica pensar este próximo trimestre, si la situación sanitaria permanece como está, en cómo se resuelven algunos temas que tenemos como problema instalado en un año normal. Sí. Es decir, abrimos las escuelas, se abrieron los comedores rurales, estamos intentando abrir comedores urbanos. Ahora decimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que nosotros todos los años tenemos? Bueno, desde hace unos años se trabaja fuertemente en que nadie que egresa de la escuela no tenga un lugar en educación media y una inscripción. Y eso implica el trabajo de los maestros de sexto, los maestros comunitarios, la preinscripción que sale ahora la semana que viene o la otra. También que los gurises de sexto hay un 40% que egresan con alguna dificultad en lengua y matemática. Eso sucede en un año normal. Sí, sí. Bueno, en este año tan particular, ¿qué refuerzos le vamos a dar a esos gurises para que egresen lo mejor posible para enfrentar la educación media? Y lo otro es esto del cierre del año administrativo. ¿Por qué? Porque en realidad toda la normativa dice que hay un carnet, que hay calificaciones, Sí. que hay posibilidad de promover o de recursar. En primaria desde hace años se puede promover y recursar en cualquier momento del año, es decir, uno puede cambiar de grupo a mitad de año o retroceder de grupo si las necesidades del niño o de la niña así lo plantean, lo digamos, ameritan. Y por lo tanto se estaba trabajando en eso, en cómo se hacía el cierre, si se calificaba a final de este año, si se calificaba a principio del año que viene. Eso en virtud, además de que las escuelas ya han tomado definiciones bien importantes en términos de los aprendizajes y el cuidado de los gurises. Hay muchas escuelas que ya saben que los docentes que son efectivos en la escuela van a pasar con sus grupos este año. Es decir, que el 1 de marzo van a arrancar con un grupo que ya conocen cómo estuvo vinculado lo este que año, quedó pendiente, las lo que no, fortalezas y las claro. debilidades. Entonces, en ese sentido es que se estaba pensando en el tramo largo en términos de año lectivo, pero hay cuestiones administrativas que hay que resolver. Por ejemplo, si uno no califica, eso afecta a la elección de abanderado o afecta una beca en el futuro a ese niño. Entonces, ¿de qué manera el sistema educativo, en este caso primaria, garantiza aprendizajes en este año particular? Protege la trayectoria, digamos, porque una solución universal de todos a promover o todos a recursar no sería razonable con los procesos que ha hecho cada uno de esos niños. Ah, bueno, pero entonces recién ahí estoy llegando a entender cuál es su punto, su postura. La idea en sí misma, ¿para usted es válida? La universalidad de la decisión, ¿no? Es decir, todos o ninguno. No, yo creo que una definición universal en este año tan excepcional va a perjudicar niños y Bien. por lo tanto no sería la más acertada. Bien. Y voy a poner ejemplos muy concretos que tiene primaria que a veces pasan desapercibidos porque son muy poquitos. Niños con afectaciones severas del desarrollo, que cursan 3 o 4 años en educación inicial. Uno dice, bueno, en inicial no se recursa. Bueno, si los profesionales que están siguiendo y atendiendo a esos niños, la familia y la escuela establecen un acuerdo, primaria tiene habilitado recursar porque fortalece el desarrollo de ese niño para su escolarización. Entonces, si en ese escenario lo que hay es una promoción automática de todo, lo que se está haciendo es está perjudicando a un niño que ya tiene una dificultad, que está siendo atendido por varios profesionales. Lo mismo nos puede suceder en quinto o en sexto o en tercero o en primero. Hay una preocupación cierta de inspección técnica en que los que egresen lo mejor posible. Es decir, esas dificultades que tiene la escuela pública en Uruguay, atenderlas en este año que no van a dejar de existir porque exista el COVID-19. O sea que este trimestre los de sexto, todos los que se pueda a la escuela. Y eso era mover recursos para garantizar presencialidad, utilizar patios, que el profe de educación física o la maestra comunitaria tenga como prioridad los gurises de sexto, porque los que están en quinto y años anteriores van a permanecer en la escuela. Por lo tanto, las intervenciones de Hay apoyo tiempo para reajustar lo que para faltara, mitigar sí, los claro. efectos que tiene negativo la ausencia de escuela, digamos. Porque acá hay algo que no hay nadie que sostenga que faltar a la escuela, porque la escuela está cerrada, porque no se está yendo, no tenga consecuencias negativas para los gurises. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, claro. La Federación Uruguaya del Magisterio, la academia, las autoridades, las inspecciones, los maestros.
Y por eso todo este esfuerzo de retomar la presencialidad, pero además de la asistencia. Y hemos estado bastante insistentes con la obligatoriedad, con los comedores, con todo lo que tiene tiene un impacto directo en que más gurises vayan a las actividades escolares. Y tampoco tenemos claro cuál es la evolución de la pandemia en el país. Es decir, que cada día que se pueda aprovechar es clave, porque no sabemos si el mes que viene hay que cerrar o en marzo vamos a seguir qué va a pasar el 2021, con lo que la famosa unidad 2020-2021 no suma información a la hora de valorar esta propuesta. ¿Me permite, Cayeni, una vuelta de panel? Vero, ¿cómo lo ves? Bueno, más alentador ahora que veo que ha primado por lo menos una mirada más integradora y no tan radical. Me parece que si hay un año en que las diferencias se han puesto de manifiesto, es este, y seguramente las estrategias tienen que ser diferentes. Entonces, me preocupa la promoción, está bien, que entiendo que hay que calificar, porque el esfuerzo ha sido mucho, el esfuerzo de los niños, el esfuerzo de los maestros, que han costeado muchas veces hasta de su propio bolsillo las fotocopias para hacer llegar algún material y que no se pierda el vínculo, pero que también se pueda avanzar en el aprendizaje a esos niños. También a los padres, me parece que hay padres que se han esforzado mucho acompañando el proceso de aprendizaje de sus hijos y sería muy injusto que realmente esa propuesta prime. Me preocupa de todas maneras otra cosa antes que esta cuestión de cómo vamos a cerrar el año. Quedan todavía algunos meses y tú manejabas un 20 o un 30% de niños que no están en contacto con el sistema educativo, que perdieron totalmente el contacto. Entonces me pregunto si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido suficiente, ¿no? No asisten. No asisten. Están con trabajos a distancia, digamos. ¿Pero están con trabajos a distancia? Sí, desvinculados de esas situaciones que primaria tiene, estamos más o menos en los mismos números que un año normal, que además en general están asociados a determinadas zafras en el interior o a extrema vulnerabilidad y se siguen judicializando situaciones por desvinculación del sistema educativo. O sea que los desvinculados corresponden a un porcentaje, digamos, estructural. Es el 1% aproximadamente. No ya hoy por, bueno, falta de internet. No. Este 20% promedio, digamos, porque las escuelas de Quintil 5 van arriba del 90%, como si fuera un año normal, pero las escuelas de Quintil 1 va al 70%. Entonces, esos que no asisten porque la asistencia es voluntaria, son justo los que más necesitan asistir a la escuela. Entonces, por eso primaria del principio ha estado insistiendo con, bueno, pidamos la obligatoriedad, se ha pedido, preservemos a los niños de grupo de riesgo o a quienes viven con grupo de riesgo, porque efectivamente sabemos que para una familia a veces que el niño vaya menos horas y menos días a la escuela, se le hace imposible sostener los arreglos necesarios para llevarlo y traerlo, porque el niño no va solo, digamos. Las escuelas tuvieron una planificación bien interesante de agrupar mirando los arreglos de cuidado de la familia, es decir, aquel niño que iba con el primo más grande, con el vecino, coinciden los días y en los horarios con el más chico, porque había que generar todas las condiciones posibles para sostener la presencialidad. Ahora, a mí se me complica para que mi hijo vaya 3 horas y media, 2 veces una semana, 3 veces la otra. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo va a buscar? Digamos, y ni te digo aquellas familias, hogares monoparentales que tienen los gurises en tiempo completo, tiempo extendido. Hay veces que salir antes del trabajo o llegar tarde al trabajo implica perder el jornal entero. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hacen que estemos insistiendo con la asistencia, porque lo primero para poder garantizar aprendizaje es la asistencia. Ya lo vimos en estos 2 meses de escuela cerrada, que se puede mantener un cuidado por la infancia, se puede vigilar el cumplimiento de derechos, se puede poner en uso conocimientos que se tienen, no se puede aprender a dividir por un PDF con el algoritmo de la división. Eso necesita maestro, necesita presencialidad. Y las familias han acompañado un montón, pero no todas las familias tienen los recursos para... Claro, pero justamente para esos, ¿no hay alguna alternativa distinta a no solo asistir y acogerse a las reglas generales de, bueno, más horas para todos? ¿Qué se está pensando para esos específicamente? Que tú decís, están conectados, pero después hay que ver si estar conectado es estar, ¿no? Porque una cosa es entrar a la plataforma, otra cosa es seguir lo que se hace en la plataforma, son cosas distintas. Sí, allí nosotros tuvimos como varios momentos, digamos, donde se fue ajustando intervención según el escenario, digamos.
Lo primero que hicieron los maestros comunitarios el 1 de abril fue ir a buscar un 4,5% de la corte que no estaba ni retirando tareas en la escuela, ni conectándose a la plataforma, ni contestando los grupos de WhatsApp. Bueno, ese fue 1 a 1 para revincularlos en este año tan particular. Después se han hecho priorizaciones hasta para la presencialidad. Hay escuelas donde hay niños que van más que otros. Bien. Y esto tiene que ver con cómo estaban antes de la pandemia, cómo pasaron la pandemia y cómo se hace para mitigar o para reducir los efectos negativos. Lo que se necesita son más horas docentes junto con el niño. Se está pensando en programas de apoyo. Yo creo que en un escenario complejo, porque el presupuesto es bastante machete con la educación, digamos, pero estamos todos pensando en de qué manera se pueden volcar recursos diferenciales para aquellos que más lo necesitan. Este año, en el verano y el año que viene. Es decir, el efecto de esto, no sabemos la gravedad del tema todavía. Hay evaluaciones en curso desde el punto de vista formativo de Codicen. Va a haber otro punto que es evaluación aristas del INED, que se va a desarrollar para tener un punto de comparación con la evaluación anterior. Pero efectivamente esto tiene un efecto sobre los aprendizajes, sobre los derechos, sobre una cosa que a Uruguay le costó un siglo construir, que es que a la escuela hay que ir todos los días, que es este proceso de desescolarización. Yo puedo no ir porque es voluntario, porque la pandemia, porque no sé qué. Bueno, cuando uno empieza a buscar excusas para no hacer algo, porque llueve, porque hace frío, porque hace calor. Cayane, tenemos que hacer una pausa. Mire, pero le comento al pasar, la gran mayoría de los mensajes que han llegado a través de las redes sociales al programa, nadie está de acuerdo con la aprobación automática, ¿no? Pero hay un comentario que dice, ¿y qué culpa tienen los niños? Más o menos lo estoy recordando. ¿Qué culpa tienen los niños si sus padres no se esforzaron o no pudieron llevar y traer y no tenían internet? O sea, como que hay una edad en la que el niño no tiene poder ninguno de decisión más y su voluntad queda siempre en segundo plano. Para esos que les hubiera gustado sí poder asistir de golpe, sería injusto también que no aprobara, ¿no? ¿Me lo puede contestar a la vuelta? Ya venimos.